A veces, un hombre llega a un punto en el que tiene que dejarlo todo atrás para volver a encontrarse a sí mismo. Para Sterling Wade, de 52 años, ese momento llegó tras un divorcio que lo destrozó y décadas de trabajo que poco a poco le vaciaron el alma. Compró un rancho deteriorado en Montana con sus últimos ahorros, con la esperanza de que la tranquilidad le ayudara a curarse. Los vecinos se reían de aquel hombre cansado, sin ningún plan, y con un granero en ruinas. Pero dentro de ese granero, Sterling encontró una camioneta Chevy de 1951 que había pertenecido a su abuelo. Escondido en la guantera, había un diario lleno de confesiones de los años de la sequía. ¿Podría arreglar una vieja camioneta lo que estaba roto dentro de él? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El camino de grava se extendía casi un cuarto de milla desde la carretera principal, bordeado a ambos lados por álamos que habían visto mejores décadas. La corteza estaba desgastada y agrietada, y las ramas se extendían unas hacia otras, por encima de la cabeza, como dedos artríticos que intentaban tocarse. Sterling Wade conducía lentamente, con su viejo sedán traqueteando sobre los baches que tarde o temprano tendría que rellenar. A través del polvo levantado por sus neumáticos, la casa del rancho se materializó como algo salido de una fotografía descolorida. No era gran cosa. La pintura blanca se había descascarillado en largas tiras, dejando al descubierto la madera gris que había estado cocinándose al sol de Montana durante quién sabe cuántos veranos. El porche delantero se había hundido ligeramente en el lado izquierdo y faltaban varios barrotes de la barandilla, pero el techo parecía intacto. Las ventanas no estaban rotas y la chimenea de piedra se mantenía recta y sólida. Sterling había visto el informe de la inspección. La estructura estaba en buen estado. Le había asegurado el agente inmobiliario. Todo lo demás eran solo cuestiones estéticas. Se detuvo frente a la casa y apagó el motor. El silencio lo impactó de inmediato. No se oían ruidos de tráfico, ni sirenas, ni voces de los apartamentos vecinos que se filtraban a través de las delgadas paredes. Solo el viento que se movía entre la hierba de la pradera y el lejano grito de un halcón que volaba en círculos en algún lugar sobre la cresta oriental. Se quedó allí sentado durante un largo rato, con las manos aún agarradas al volante, preguntándose si había cometido un terrible error. Detrás de él, en el maletero y el asiento trasero, había 2 maletas que contenían la mayor parte de sus pertenencias restantes. 28 años de matrimonio, una casa de 3 dormitorios en los suburbios de Chicago, un trabajo de oficina con buenos beneficios. Todo se había condensado en lo que cabía en un sedán de tamaño mediano. El resto se había dividido, vendido o abandonado. Judith se quedó con la casa en el acuerdo. De todos modos, él no podría haberla mantenido solo, no después de que ella le pidiera que se fuera. «Ya te has ido, Sterling», le había dicho durante su última conversación real, aquella en la que el divorcio dejó de ser una posibilidad y se convirtió en algo inevitable. «Llevas años fuera, solo vienes a dormir aquí». No se equivocaba. Él había abandonado mucho antes de que ninguno de los dos lo admitiera. El trabajo lo había ido desgastando poco a poco, como el agua desgasta la piedra, ajustando reclamaciones de seguros, denegando coberturas basándose en la letra pequeña, defendiendo los resultados de la empresa, mientras las familias luchaban con facturas médicas, daños por incendios o pérdidas por inundaciones. Año tras año, el trabajo lo había vaciado por dentro. Se había vuelto eficiente en decir que no, en encontrar razones por las que el sufrimiento de alguien no estaba cubierto por su póliza. Había dejado de ver personas y había empezado a ver números de casos. Holly también se había dado cuenta. Su hija, que ahora tenía 26 años y vivía en Seattle, trabajaba en diseño gráfico
y estaba construyendo una vida que no incluía mucho contacto con su padre. Tenía 17 años cuando dijo algo por primera vez, al volver a casa de una amiga y encontrarlo en su estudio, trabajando un fin de semana como siempre. ¿Ya no nos quieres?, le preguntó. Él levantó la vista de su ordenador portátil confundido. ¿Qué, mamá y yo? ¿Nos quieres? Porque nunca pareces feliz de estar con nosotros. Solo estoy ocupado, cariño. El trabajo es el trabajo. Siempre hay algo que hacer, le había respondido él. Pero nunca estás aquí. No de verdad. Eso había sido hacía 9 años. La distancia entre ellos no había hecho más que aumentar desde entonces. Ella le había llamado 2 veces después de que se formalizara el divorcio, para comprobar si estaba bien, con ese tono cauteloso que le hacía pensar que ella esperaba que él se derrumbara. Quizá lo había hecho, pero no de una forma que ella pudiera ver por teléfono. Sterling salió del coche y se estiró. Su espalda le dolía inmediatamente, rígida tras las 14 horas de viaje desde Chicago. Tenía 52 años y, últimamente, su cuerpo parecía empeñado en recordárselo a cada oportunidad. Le crujían las rodillas cuando se agachó para coger su bolsa de viaje. Le dolía el hombro cuando sacó la maleta del maletero. La llave de la casa estaba debajo de una piedra junto a los escalones de la entrada, exactamente donde había dicho el agente inmobiliario. La cerradura estaba dura, pero al final giró y la puerta se abrió hacia adentro con un chirrido de bisagras que probablemente no se habían engrasado desde que murió el anterior propietario. Ese propietario había sido su abuela, aunque Sterling no se había enterado de este detalle hasta hacía 3 meses, cuando el abogado encargado de la herencia lo localizó. Al parecer, ella había heredado la propiedad de su padre, el bisabuelo de Sterling, y la había conservado durante décadas sin visitarla ni alquilarla nunca. Solo pagaba los impuestos de la propiedad cada año y la dejaba vacía. Cuando murió a los 93 años en una residencia de ancianos en Wyoming, el rancho pasó a manos de la madre de Sterling, que había fallecido 2 años antes, lo que significaba que pasaba a manos de Sterling. No lo entiendo, le dijo al abogado por teléfono. ¿Por qué no lo vendió? Algunas personas no pueden dejar atrás el pasado, le había dicho el abogado, incluso cuando el pasado son solo edificios vacíos en un terreno baldío, ahora de pie en la polvorienta sala de estar. Sterling lo entendió un poco mejor. Este lugar guardaba algo. Podía sentirlo en la quietud, en la forma en que la luz de la tarde entraba por las ventanas, en un ángulo que sugería innumerables tardes como esta. Alguien había vivido aquí. Alguien había construido una vida en estas habitaciones. El mobiliario era mínimo. Un sofá con muelles que sobresalían de los cojines desgastados. Una mesa con 3 sillas que no hacían juego. Una estantería con libros de bolsillo amarillentos y viejos almanaques. La cocina todavía tenía platos en los armarios, aunque estaban cubiertos por una capa de polvo tan espesa que se podía escribir su nombre en ella. El frigorífico estaba vacío y desenchufado, con la puerta abierta para evitar que se formara moho. Subió por la estrecha escalera hasta el 2º piso y encontró 2 dormitorios y un cuarto de baño con accesorios que probablemente databan de la década de 1950. El dormitorio más pequeño solo tenía un somier metálico, sin colchón. El más grande tenía un colchón completo que Sterling no se atrevería a probar, sin antes inspeccionarlo minuciosamente. Dormiría en su saco de dormir en el suelo hasta que consiguiera algo mejor. Desde la ventana de arriba podía ver la mayor parte de la propiedad. Según la escritura, eran 78 acres, en su mayor parte praderas llanas con suaves elevaciones hacia las montañas visibles en la distancia. Unos pocos grupos de árboles marcaban los lugares donde probablemente se acumulaba el agua. La valla era visible en algunos lugares, con postes inclinados o desaparecidos por completo, y dominando la vista, a solo 50 metros de la casa, se alzaba el granero. Era más grande de lo que esperaba por las fotos. 2 pisos de madera desgastada, con el techo combado en el centro, pero aún sin derrumbarse.
Las grandes puertas dobles de la entrada estaban cerradas, sujetas con una cadena oxidada y un candado. Varias ventanas más pequeñas a los lados estaban rotas o habían desaparecido por completo. Toda la estructura se inclinaba ligeramente hacia el norte, como si estuviera cansada y lista para tumbarse, pero sin estar del todo dispuesta a rendirse. Sterling se quedó mirándola durante un buen rato. Había algo en ese granero que le atraía de una manera que no podía definir. De alguna manera le parecía importante, como si contuviera las respuestas a preguntas que aún no había aprendido a formular. Pasó el resto de la tarde descargando el coche y montando un campamento básico en la sala de estar. Colocó su saco de dormir en el suelo, cerca de la ventana, donde podía aprovechar cualquier brisa que entrara. Sus pocos libros los apiló en la repisa de la chimenea apagada. Sus artículos de aseo los colocó en el cuarto de baño. Su ropa se quedó en las maletas, ya que no había cajones que funcionaran ni armarios en los que confiara. Al caer la tarde, Sterling oyó el ruido de un camión que se acercaba por el camino de entrada. Salió al porche y vio cómo una camioneta Ford, de 20 años pero bien cuidada, se detenía junto a su sedán. Un anciano salió por el lado del conductor, moviéndose con la cautela de alguien cuyas articulaciones ya no se doblaban del todo bien. Por el lado del pasajero salió una mujer de aproximadamente la misma edad que llevaba un plato tapado. «Buenas tardes», dijo el hombre, levantando la mano en señal de saludo. Tenía el rostro muy bronceado y arrugado por las décadas de trabajo al aire libre. Vimos que por fin había alguien en la antigua casa de los Wade. Pensamos en presentarnos. Soy Virgil Daines. Esta es mi esposa, Ruth. Sterling Wade, respondió él, bajando los escalones para salir a su encuentro. ¿Wade? Virgil arqueó las cejas. Entonces, ¿eres pariente de Harold? Era mi abuelo, aunque nunca lo conocí. Murió antes de que yo naciera. Ruth se adelantó y le ofreció el plato. Bueno, pues bienvenidos a casa. Sé que ahora no parece gran cosa, pero en su día fue un buen lugar. Podría volver a hacerlo con un poco de trabajo. El plato era una cazuela, todavía caliente, y Sterling se dio cuenta de que no había comido nada desde el desayuno. Gracias. Es muy amable. La gente de la ciudad no suele aguantar mucho aquí, dijo Virgil, con un tono más bien natural que desagradable, especialmente si están solos. Se vuelve tranquilo, se vuelve solitario. El invierno puede ser duro si no estás preparado. Estoy preparado para la tranquilidad, dijo Sterling. Para eso he venido aquí. 3 días de duro trabajo físico habían eliminado parte de la suavidad que Sterling había acumulado detrás de su escritorio. Sus manos, antes suaves y pálidas, ahora tenían ampollas y una capa de suciedad que parecía haberse acumulado en cada pliegue y callo. El granero se había convertido en todo su mundo, un proyecto lo suficientemente grande como para ocupar tanto su cuerpo como su inquieta mente. Había empezado metódicamente, como hacía con todo. Primero, la parte delantera, cerca de las puertas, donde la luz penetraba más profundamente. Viejos caballos colgaban de clavos clavados en las vigas de soporte, bridas con cuero agrietado, sillas de montar con el relleno saliéndose por las costuras rotas, cabestros que quizá habían sido rojos en su día, pero que se habían descolorido hasta convertirse en un rosa apagado. Descolgó cada pieza con cuidado, examinándola en busca de algún valor rescatable antes de clasificarla en montones. Conservar, donar o desechar. El trabajo le sentaba bien de una forma que no había previsto. Le dolían los músculos, sí, pero era un dolor limpio, del tipo que proviene del uso real y no de la tensión y el estrés. A media mañana, el sudor empapaba su camisa y se encontró quitándosela hasta quedarse en camiseta, algo que nunca habría hecho en la monotonía climatizada de su oficina. El sol que entraba por las ventanas rotas del granero le calentaba los hombros, el polvo le hacía estornudar. Se sentía presente en su cuerpo por primera vez en años. Al tercer día, había llegado a la esquina trasera del granero, donde las sombras eran más densas y la acumulación de décadas olvidadas era más pesada. Una pila de fardos de heno se había podrido
y convertido en bloques comprimidos de paja mohosa. Mientras luchaba con ellos, tratando de romperlos para deshacerse de ellos, una sección se movió y reveló algo detrás. Cromo. Solo un destello que reflejaba la luz, pero inconfundible. El corazón de Sterling se aceleró. Atacó las balas de heno con renovada energía, apartándolas una a una y esparciendo paja vieja por el suelo del granero. Apareció más cromo, luego una curva de metal, luego una lona. Una pesada lona desgastada, hasta adquirir el color del pergamino viejo, cubría lo que había debajo. Sterling agarró el borde y tiró. Al principio, la tela se resistió, pegada a sí misma y al objeto que protegía, pero luego se soltó de golpe en una nube de polvo que le hizo toser y retroceder. Cuando el aire se despejó, Sterling se quedó mirando una camioneta Chevy de 1951. Era hermosa, incluso en su estado de abandono. La carrocería era de color turquesa, o lo había sido en su día. Ahora la pintura estaba descolorida, oxidada hasta adquirir un acabado calcáreo, con burbujas de óxido en algunos puntos a lo largo de los guardabarros y los bordes de las puertas, pero la forma general permanecía intacta. Las líneas clásicas del optimismo estadounidense de la posguerra, plasmadas en acero y cromo. La parrilla delantera aún conservaba la mayor parte de sus dientes. Los faros, aunque empañados por el paso del tiempo, permanecían intactos en sus carcasas. Sterling caminó lentamente a su alrededor, pasando la mano por la carrocería y dejando rayas limpias en el polvo. Los neumáticos estaban desinflados, la goma agrietada, pero no completamente podrida. A través de las ventanas podía ver la tapicería del asiento corrido, rasgada en algunos lugares, pero aún reconocible como original. El volante era del tipo ancho y delgado de esa época, y del espejo retrovisor colgaba un par de dados peludos. Sus superficies blancas se habían vuelto amarillas con el tiempo. Probó la puerta del conductor. La manija resistió, pero luego cedió con un chirrido metálico. Las bisagras chirriaron cuando la puerta se abrió, con un ruido fuerte en el silencio del granero. Sterling se deslizó en el asiento, con los resortes protestando bajo su peso, y rodeó el volante con las manos. Era la camioneta de su abuelo. Tenía que serlo. La matrícula, ahora visible al fijarse en ella, decía Montana, 1951. Harold Wade había conducido este vehículo. Se había sentado en este mismo asiento, con las manos en este mismo volante, mirando a través de este mismo parabrisas hacia el futuro que imaginaba para sí mismo. Sterling nunca había conocido a Harold. El hombre murió 3 años antes de que Sterling naciera, de un ataque al corazón a los 59 años, mientras reparaba una valla en esta misma propiedad. Su madre rara vez hablaba de su padre, y cuando lo hacía, siempre era con una extraña mezcla de ira y tristeza que Sterling nunca había entendido del todo. Sabía lo básico. Harold se había mudado a Montana desde Oklahoma durante la Dust Bowl. Había comprado esta tierra y había construido este rancho. Más allá de eso, el hombre era esencialmente un desconocido. Pero sentado en la camioneta de su abuelo, Sterling sintió una conexión inesperada, algo en el volante desgastado, en la forma en que el asiento se había amoldado al cuerpo de otra persona, en la vista a través del parabrisas de las paredes del granero, que llevaban allí 70 años. Todo ello hablaba de continuidad, de vidas que se cruzaban a través del tiempo, incluso cuando las personas nunca se habían conocido. El pestillo de la guantera estaba duro, pintado en algún momento, pero Sterling lo manipuló hasta que se dio con un clic. La pequeña puerta se abrió y dentro encontró lo que esperaba, un manual del propietario, quebradizo por el paso del tiempo, los papeles de matriculación a nombre de Harold Wade, con fecha de 1951, un mapa doblado de Montana, con las raíces marcadas con lápiz descolorido, y debajo de todo, un diario encuadernado en cuero. Sterling lo sacó con cuidado. El cuero estaba blando por el paso del tiempo, la encuadernación suelta, pero intacta. En la cubierta había un nombre grabado en letras doradas, ahora casi desgastadas: Harold Wade. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo abría. La primera página estaba fechada el 7 de abril de 1934. Hoy volvió el polvo. Comenzaba la entrada, escrita con una letra cuidada
y deliberada, más oscuro que ayer, tan espeso que ahogaría a un hombre. Lo cubría todo: los campos, la casa, nuestra ropa de cama, nuestra comida. Mary tosió toda la noche. El bebé que lleva dentro debe de estar nadando en polvo a estas alturas. Me pregunto si nacerá sabiendo lo que es el aire limpio. Sterling siguió leyendo, incapaz de detenerse. Entrada tras entrada, se narraba la vida de Harold durante los años del Dust Bowl, la pérdida de la granja de su familia en Oklahoma, la desesperada decisión de marcharse hacia el norte y el Lanninsett oeste, hacia tierras que nunca había visto, el miedo al fracaso, a no poder mantener a su familia, la determinación de construir algo que durara. Hoy llegamos a Montana, decía una entrada de julio de 1934. Vi por primera vez la tierra que compré sin verla, con dinero prestado. Mary lloró cuando la vio, no sé si de alivio o de decepción. Las montañas en la distancia me hacen sentir pequeño, pero el suelo es oscuro y fértil. El agua del arroyo es limpia. Aquí puedo construir algo. Tengo que hacerlo. Las entradas continuaron a lo largo de los años. La construcción de la casa, luego el granero, el nacimiento de su hija en 1935, la madre de Sterling, las primeras dificultades con la sequía, con el aprendizaje de la ganadería en un país desconocido, con el aislamiento y la soledad, pero también con pequeñas victorias. La primera cosecha exitosa, los vecinos ayudando a levantar las paredes del granero, la compra de su primer ganado. Sterling perdió la noción del tiempo, sentado en esa camioneta polvorienta, leyendo los pensamientos privados de su abuelo. La luz de la tarde cambió, volviéndose dorada a medida que se inclinaba más a través de las ventanas del granero. Su espalda protestaba por la incómoda posición, pero apenas se dio cuenta. Las últimas entradas mostraban a un hombre que encontraba su lugar. La voz de Harold en el diario se volvió más segura, menos desesperada. Escribió sobre cómo aprendió mecánica por su cuenta, sobre cómo ayudaba a los vecinos a arreglar equipos cuando no podían permitirse pagar a profesionales. Un hombre que sabe arreglar cosas nunca pasará hambre. Escribió que aquí las habilidades importan más que el dinero. Había entradas sobre el crecimiento de su hija, sobre la mezcla de preocupaciones y orgullo, sobre el deterioro de la salud de su esposa y el miedo a perderla, sobre el trabajo lento y constante de construir una vida que tuviera sentido. La última entrada que Sterling leyó antes de que la luz se volviera demasiado tenue era de 1950. Hoy compré una camioneta nueva. La vieja Ford finalmente se rindió. Esta Chevy costó más de lo que quería gastar, pero Mary dice que nos hemos ganado algo bonito. Tiene razón. Llevamos 20 años en esta tierra. Ahora es nuestra, verdaderamente nuestra. El banco ya no es su dueño. Este lugar seguirá en pie mucho después de que nos hayamos ido. Eso es lo que importa. Sterling cerró el diario con cuidado y se sentó en la creciente oscuridad del granero. Afuera podía oír a los pájaros nocturnos comenzando a cantar. La camioneta que tenía a su alrededor le parecía menos una reliquia y más una máquina del tiempo, que lo conectaba con un hombre al que nunca había conocido, pero al que de repente deseaba conocer desesperadamente. Ahora entendía lo que tenía que hacer. Esta camioneta, la camioneta de su abuelo, podía volver a funcionar. Le llevaría trabajo, probablemente meses, pero Sterling no tenía más que tiempo, y en algún momento del proceso de restauración de esta máquina, tal vez también pudiera restaurar algo en sí mismo. No se le escapaba el paralelismo. Tanto él como este camión habían sido abandonados, dejados a su suerte en silencio. Ambos estaban desgastados por el abandono y el tiempo, pero ninguno de los dos era irreparable. Todavía no. Sterling salió del camión y se quedó mirándolo en la penumbra. Mañana empezaría a investigar técnicas de restauración. Pediría manuales, vería vídeos, aprendería lo que necesitaba aprender. Abordaría este proyecto paso a paso, de la misma manera que Harold había construido este rancho, día a día, pequeña victoria tras pequeña victoria. Por primera vez desde que salió de Chicago, Sterling sintió algo más que vacío.
No era exactamente esperanza, todavía no, pero era una dirección, un propósito, una razón para levantarse por la mañana. Pasó la mano por el guardabarros de la camioneta una vez más antes de regresar a la casa, con el diario cuidadosamente bajo el brazo. A sus espaldas, el granero se sumía en la noche y la camioneta esperaba pacientemente, como había esperado durante décadas, a que alguien le devolviera la vida. Los manuales de restauración llegaron 6 días después, entregados por un cartero que parecía sorprendido de que alguien viviera en la antigua casa de los Wade. Sterling abrió los paquetes en el porche y pasó el resto de la tarde leyendo, tomando notas, tratando de comprender la enormidad de lo que se había comprometido a hacer. En 1951, la camioneta Chevy no era una máquina sencilla, según los estándares modernos, pero tampoco era imposiblemente compleja. El motor era un 6 en línea, de diseño sencillo, sin ordenadores ni sensores que diagnosticar. El sistema eléctrico era básico y la suspensión, primitiva según los estándares actuales. En teoría, un aficionado decidido podría restaurarla con paciencia y las herramientas adecuadas. Sterling estaba descubriendo que la teoría era muy diferente de la práctica. El día anterior había instalado internet en la casa, de mala gana. Una parte de él quería permanecer desconectado, abrazar completamente el aislamiento, pero necesitaba acceder a proveedores de piezas, foros y tutoriales en vídeo. Resultó que el mundo moderno era necesario, incluso cuando se trataba de resucitar algo de hacía 70 años. Su primer intento real de trabajo mecánico llegó el 8º día. Había pasado los días anteriores limpiando el camión a fondo, quitando décadas de suciedad acumulada y documentando cada detalle con fotos. Ahora, armado con un juego de llaves de vaso comprado en la ciudad y una guía impresa sobre los fundamentos del motor, decidió empezar con algo sencillo: vaciar el combustible viejo. El depósito de gasolina estaba debajo de la plataforma del camión, accesible desde abajo. Sterling se deslizó bajo el chasis sobre un trozo de cartón, con una linterna en una mano y una llave inglesa en la otra. El tapón de drenaje le dio guerra. Años de óxido lo habían soldado prácticamente en su sitio. Hizo fuerza, poniendo toda su energía en ello, hasta que la llave se le resbaló y sus nudillos golpearon el chasis. «Maldita sea», murmuró, deslizándose hacia atrás para examinar su mano sangrante. Virgil, que había aparecido sin avisar, como solía hacer, se quedó mirando con los brazos cruzados, intentando forzarlo. «No se mueve». «Claro que no. Así no». Virgil se acercó y se agachó con un gruñido. «¿Tienes aceite penetrante?» Sterling admitió que no. «Ve al pueblo. Compra WD-40, o mejor aún, PB Blaster. Rocíalo. Déjalo actuar toda la noche. A veces hay que dar tiempo a las cosas para que se aflojen antes de que cooperen». Era una lección sencilla, pero Sterling se sintió tonto por no saberla. «No sé lo que estoy haciendo», dijo. «Nadie lo hace la primera vez», respondió Virgil. Harold tampoco lo sabía. Aprendió mecánica por su cuenta durante la depresión, porque no podía permitirse pagar a nadie. Leyó libros, cometió errores y aprendió de ellos. Así es como funciona. Después de que Virgil se marchara, Sterling condujo hasta la ciudad y compró el aceite penetrante junto con varios otros artículos que le sugirió el dueño de la ferretería. El hombre, anciano y paciente, pareció reconocer algo en Sterling, una persona de ciudad que intentaba aprender habilidades rurales, y se tomó el tiempo de explicarle los fundamentos del trabajo con metal viejo, tornillos atascados y la importancia de no forzar las cosas. «Si lo rompes, te creas un problema mayor», le dijo. «La paciencia es más barata que las piezas de recambio». Esa noche, Sterling siguió leyendo el diario de Harold a la luz de la lámpara. Había llegado a las entradas de finales de la década de 1940 y el tono había cambiado. La lucha desesperada de los primeros años había dado paso a algo más estable, aunque todavía lejos de ser fácil. «Hoy arreglé el tractor de Virgil», decía una entrada de 1948.
El carburador estaba atascado. Es bastante sencillo. Se arregla una vez que sabes lo que estás buscando. Se ofreció a pagar, pero le dije que no. Aquí nos ayudamos unos a otros. La ayuda siempre vuelve cuando la necesitas. Así que Virgil y Harold se conocían. Virgil tendría entonces unos 20 años. Probablemente acababa de empezar con su propio rancho. La continuidad de todo ello impresionó a Sterling. Las mismas personas, la misma tierra, las mismas dificultades y soluciones transmitidas de generación en generación. Estaba entrando en una historia que se había ido desarrollando durante décadas antes de su llegada. A la mañana siguiente, el aceite penetrante había hecho su trabajo. El tapón de drenaje giró con un esfuerzo razonable y Sterling logró drenar el combustible viejo en una bandeja. La gasolina se había descompuesto en una sustancia espesa similar al barniz que olía fatal, pero al menos había salido. Pequeña victoria. Pasó a cientos a las bujías, armado con un vídeo de YouTube que había visto 3 veces. Quitarlas resultó más fácil de lo esperado. Estaban corroídas, sí, pero no atascadas. Las colocó en orden sobre su banco de trabajo y examinó cada una de ellas. Los electrodos estaban desgastados, pero no destruidos. Con una limpieza y un reacondicionamiento, aún podrían ser utilizables. El trabajo se convirtió en un ritmo. Investigar una tarea, reunir las herramientas necesarias, intentarlo, cometer errores, aprender, volver a intentarlo. Algunos días lograba mucho, otros días, un solo tornillo rebelde le consumía horas, pero poco a poco, metódicamente, la camioneta comenzó a rebelarse ante él. Volvió a descubrir la letra de Harold, esta vez en un pequeño trozo de cinta adhesiva pegado a la carcasa del filtro de aire, limpiado OG 1951. Mientras trabajaba, aparecieron otras notas, marcas de sincronización resaltadas con pintura descolorida, especificaciones de ajuste escritas en el cortafuegos, un mapa de la sincronización del encendido pegado dentro de la guantera. Su abuelo había sido meticuloso. Cada modificación, cada ajuste, cuidadosamente documentado. Sterling se encontró siguiendo las notas de Harold como migas de pan a través del tiempo, aprendiendo no solo sobre la camioneta, sino también sobre el hombre que la había mantenido. A las 3 semanas, Holly llamó. «Papá». Su voz transmitía preocupación. «¿Estás bien? No has publicado nada en las redes sociales desde hace mucho tiempo». «He borrado esas cuentas», dijo él. «Aquí no las necesito». Silencio en la línea. «Entonces, ¿estás seguro de que estás bien? Todo esto, mudarte al medio de la nada, aislarte». «No me estoy aislando. Estoy trabajando en algo». Le habló de la camioneta, del diario, de su abuelo. Ella escuchó con lo que él reconoció como paciencia profesional, la voz que probablemente usaba con los clientes difíciles. «Papá, no sabes nada de camiones». Las palabras le dolieron porque eran ciertas. «Estoy aprendiendo por mi cuenta en un granero en Montana». La gente solía aprender cosas sin YouTube ni foros en línea, Holly. Lo averiguaban por sí mismos. Otro silencio, luego más suave. «Solo no quiero que estés solo con nada más que un camión averiado y viejos diarios. Eso suena muy deprimente». «No es deprimente», dijo él, aunque no estaba del todo seguro de que fuera cierto. «Tiene un propósito. Hay una diferencia. Si tú lo dices», hizo una pausa. «Quizás podría visitarte alguna vez, ver este lugar». La oferta le sorprendió. «¿Te gustaría?» «No lo sé. Quizás, si realmente quieres que vaya». «Por supuesto que quiero». «Vale, déjame mirar mi agenda. Quizás el mes que viene o algo así». Después de colgar, Sterling se sentó en el porche con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de esa conversación. Su hija pensaba que estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. Quizás tenía razón. Había dejado toda su vida atrás para restaurar un camión que no sabía cómo. Restaurar en un lugar donde no conocía a nadie, persiguiendo una conexión con un hombre que llevaba muerto 50 años. Pero no le parecía una crisis nerviosa, le parecía todo lo contrario, como si por fin estuviera logrando algo. Esa tarde, consiguió quitar el carburador. Fue una operación delicada, desconectar los conductos de combustible y las conexiones, sin perder de vista los pequeños resortes y tornillos. El vídeo que había visto lo hacía parecer sencillo, pero le temblaban las manos por los nervios todo el tiempo.
Cuando por fin lo levantó, con el carburador intacto en sus manos, sintió una oleada de satisfacción desproporcionada para la tarea. Era solo un componente. La camioneta seguía sin funcionar. Le esperaban cientos de horas de trabajo, pero había hecho algo, había entendido algo, había dado un verdadero paso adelante. Llevó el carburador al interior y lo colocó sobre la mesa de la cocina. Luego pasó la tarde desmontándolo, limpiando cada pieza con disolvente, examinando los diminutos conductos donde se mezclaban el combustible y el aire. La precisión que requería la tarea concentró su mente por completo. Durante esas horas, nada existía excepto la tarea que tenía ante sí. Cuando finalmente lo volvió a montar, cerca de la medianoche, con todas las piezas limpias y en su sitio, Sterling sintió algo que no había sentido en años. No era exactamente felicidad, sino satisfacción, la sensación limpia y honesta de haber logrado algo con sus propias manos. A la mañana siguiente, llamó a Virgil para compartir la noticia. El viejo ranchero lo escuchó y luego dijo: «Bien, estás aprendiendo a ser paciente. Eso es lo primero que cualquiera necesita aprender sobre la reparación de máquinas antiguas. No funcionan según tu horario, funcionan según el suyo». Harold escribió algo similar en su diario. Sterling dijo: «Harold era un hombre inteligente». Virgil respondió: «Terco como el demonio, pero inteligente. En algunos aspectos, tú te pareces a él». Sterling no sabía si eso era un cumplido o una advertencia. Quizás era ambas cosas. La tercera semana trajo una ola de frío que le recordó a Sterling que se había mudado a Montana. Cada mañana, la escarcha cubría la hierba y su aliento se condensaba en el granero sin calefacción. Trabajaba con varias capas de ropa, camisa de franela, chaleco grueso, gorro de lana y un termo de café al alcance de la mano. El frío le entumecía los dedos y le dificultaba el trabajo con piezas pequeñas, pero no le importaba. Había algo honesto en ello, en trabajar en condiciones que exigían mucho al cuerpo. Ahora había pasado al sistema de combustible, sustituyendo los frágiles conductos de goma por otros nuevos, limpiando la bomba de combustible y comprobando si el depósito tenía óxido. El trabajo era tedioso, pero necesario. Había que revisar, inspeccionar y restaurar o sustituir todos los componentes. No había atajos, ni forma de saltarse las partes difíciles. Por las tardes, cuando sus manos estaban demasiado frías o cansadas para seguir trabajando, Sterling seguía leyendo el diario de Harold. Había llegado a finales de la década de 1940 y las entradas habían adquirido un tono diferente. El tono desesperado de los primeros años se había suavizado, pero se había colado algo más. Un cansancio que Sterling reconocía. 3 años de sequía, escribió Harold en 1947. Los precios del ganado bajaron, los costes de los piensos subieron. He vuelto a pedir un préstamo hipotecario. Mary no sabe lo cerca que estamos de perderlo todo. Quizá debería decírselo. Quizá debería habérselo dicho hace años. Pero ¿de qué serviría, salvo para preocuparla? Las entradas de 1948 y 1949 continuaban en la misma línea. Cosechas fallidas, deudas crecientes. Harold haciendo trabajos ocasionales en la ciudad, trabajando en los ranchos de otros hombres, a cambio de un salario diario, mientras su propia finca se deterioraba por falta de cuidados. El orgullo y el optimismo de los primeros años habían sido aplastados por la realidad. «Tengo 50 años», decía una entrada de 1950, arruinado, cansado y sin tiempo. «Mi hija ya casi no me habla. Quiere irse a la universidad para vivir en cualquier lugar menos aquí. No puedo culparla. La traje a este lugar abandonado por Dios y no le di más que polvo y decepción». Sterling dejó el diario y se quedó mirando las palabras. No era la historia triunfal que esperaba. Harold no había sido un héroe, no había conquistado la tierra con su determinación. Había luchado, fracasado y sufrido como todos los demás. Y, sin embargo, había seguido adelante. Las entradas continuaban más allá de 1950, más allá de los peores años, hasta 1951, cuando algo finalmente cambió. Un buen año para el ganado, un vecino que compró unas tierras que Harold no podía utilizar,
dinero suficiente para pagar la deuda y comprar esa nueva camioneta, para sentir que tal vez las cosas saldrían bien después de todo. La última entrada que Sterling leyó esa noche era de mayo de 1951. Hoy pagué al banco. Esta tierra es por fin nuestra. Me ha llevado 20 años. 20 años de romperme la espalda y el espíritu, pero lo hemos conseguido. La camioneta ronronea como un gatito. Mary me ha sonreído hoy. Me ha sonreído de verdad. Por primera vez en meses, quizá todo lo que hemos pasado haya valido la pena. Mientras Sterling pasó la página para continuar, algo se cayó de entre las hojas. Una fotografía descolorida y arrugada, pero aún lo suficientemente nítida. Mostraba a Harold de pie junto a la camioneta, reluciente y nueva, con una mujer a su lado, que debía de ser la abuela de Sterling. Y delante de ellos, con unos 7 años, estaba una niña con un vestido sencillo y trenzas, su madre. Sterling sostuvo la foto bajo la lámpara, estudiando los rostros. Harold parecía cansado incluso en ese momento de triunfo. Tenía profundas arrugas alrededor de los ojos y una sonrisa vacilante, como si no estuviera muy seguro de si se le permitía ser feliz. La mujer Mary parecía agotada por los años difíciles, pero su mano descansaba sobre el hombro de la niña con una ternura inconfundible. Y su madre, Sterling, apenas la reconocía. Solo la había conocido como adulta, severa, distante, alguien que rara vez sonreía y nunca hablaba de su infancia. En esta foto parecía una niña cualquiera, insegura, pero esperanzada, de pie entre sus padres con la nueva camioneta detrás de ellos. En la parte posterior, con la letra de Harold, nueva camioneta, nuevo comienzo, 1951. Sterling dio la vuelta a la foto varias veces, de delante hacia atrás, estudiando ambos lados. ¿Qué había pasado entre ese momento y la mujer en la que se había convertido su madre? ¿Qué había roto la conexión entre Harold y su hija de forma tan completa que ella nunca hablaba de él? Nunca llevó a Sterling a visitarlo. Nunca pareció sentir nada más que resentimiento por su infancia. A la mañana siguiente, Sterling condujo hasta la ciudad para comprar suministros. Había estado evitando el viaje, apañándose con lo que tenía, pero algunas piezas no se podían pedir por internet ni fabricar con lo que había en el rancho. Necesitaba juntas específicas, herramientas especiales, materiales que solo podía conseguir en una tienda de repuestos para automóviles. El pueblo era pequeño, con una calle principal y unas pocas docenas de negocios, la mayoría de los cuales parecían estar allí desde la época de Harold. La tienda de repuestos para automóviles ocupaba un edificio que en otro tiempo podría haber sido una tienda general. Tenía una fachada de ladrillo y grandes ventanas en las que se exhibían baterías y aceite de motor. Dentro, un anciano estaba detrás del mostrador, leyendo el periódico con unas gafas gruesas. Levantó la vista cuando Sterling entró, lo estudió por un momento y luego dijo: «¿Te estás quedando en la antigua casa de los Wade?» No era una pregunta. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños. «Sí, señor. Soy Sterling Wade. Harold era mi abuelo». El rostro del hombre se transformó, esbozando una sonrisa que reveló varios dientes perdidos. «El nieto de Harold Wade. Vaya, qué sorpresa. Soy Wendell Pierce. Tu abuelo me enseñó la mitad de lo que sé sobre motores». Durante los siguientes 20 minutos, Wendell compartió historias, cómo Harold le había ayudado a arreglar su primer coche en 1958, dedicando todo un sábado a enseñarle a reconstruir un carburador. Cómo Harold nunca cobraba a nadie por su ayuda. Decía que el conocimiento debía transmitirse libremente. Cómo guardaba las piezas rotas de los vehículos de los clientes y las utilizaba para enseñar a los jóvenes cómo funcionaban las cosas. «Nunca cobró ni un centavo», dijo Wendell. «Siempre decía que el legado de un hombre no era lo que poseía, sino lo que enseñaba a los demás. Yo mismo he intentado vivir según ese principio». Le hizo un descuento a Sterling en las piezas. Se negó a cobrarle el precio completo. Insistió en que era para el nieto de Harold. Algunas deudas se transmiten de generación en generación. De vuelta al rancho,
Sterling sintió el peso de esa afirmación. Algunas deudas se transmiten, pero también se transmiten algunas cargas, algunos dolores, algunos conflictos sin resolver. Su madre había arrastrado algo de su infancia que envenenó toda su relación con su padre. ¿Qué era? La pobreza, el aislamiento, algo más que Harold había hecho o dejado de hacer. Esa tarde, Ruth apareció en la puerta con pan recién hecho y verduras de su huerto. Sterling la invitó a pasar, preparó café y se sentaron a la mesa de la cocina mientras el sol se ponía tras las ventanas. «Pareces preocupado», dijo Ruth al cabo de un rato. Sterling no tenía intención de abrirse, pero algo en su tranquila presencia se lo facilitó. Le mostró la fotografía, le habló de las entradas del diario, de la desconexión entre las dificultades de Harold y el hombre que la gente del pueblo recordaba con cariño. Ruth estudió la foto durante un largo rato. «Las personas son complicadas», dijo finalmente. «Harold era un buen hombre, pero eso no significa que fuera un buen padre. A veces, las mismas cualidades que te hacen triunfar en un ámbito te hacen fracasar en otro. La terquedad construye ranchos, pero rompe relaciones. Tú lo conocías un poco. Virgil lo conocía mejor. Trabajaron juntos durante la temporada de siega, compartieron equipos, se ayudaron mutuamente en los momentos difíciles. Virgil dice que Harold tenía mal genio, especialmente cuando era más joven. También era orgulloso. No podía admitir cuando se equivocaba. No podía pedir ayuda, incluso cuando la necesitaba desesperadamente. Ella le devolvió la foto. «Tu madre se marchó y nunca volvió, ¿verdad? ¿Cómo lo sabías? No es raro por aquí. Los niños crecen resentidos por las dificultades, el aislamiento, la forma en que luchaban sus padres. Se marchan y nunca miran atrás. No puedo decir que los culpo por completo. Esta vida no es para todos». Después de que Ruth se fuera, Sterling se sentó solo con la fotografía y el diario. Ahora entendía mejor lo que había emprendido. Restaurar la camioneta no era solo una cuestión de mecánica y piezas. Se trataba de comprender a un hombre que había sido imperfecto y humano, que había construido algo duradero, pero que no pudo aferrarse a lo que más importaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Holly. «De acuerdo. He mirado mi agenda. Podría ir a visitarte el primer fin de semana del mes que viene. ¿Te viene bien?» Sterling respondió inmediatamente. «Sí, estoy deseándolo». Lo decía en serio. Quizás para cuando ella llegara, ya tendría el motor en marcha. Quizás podría enseñarle algo que realmente hubiera conseguido. Quizás podrían empezar a construir algo mejor que lo que él y su madre habían tenido, o lo que Harold y su madre habían tenido. Quizás no era demasiado tarde para romper algunos de esos ciclos que se habían transmitido de generación en generación. La quinta semana llegó con la primera nevada importante. No fue mucha, solo un poco de nieve que se derritió al mediodía, pero suficiente para recordar a Sterling que se acercaba el invierno y que el granero tenía huecos en las paredes que harían cada vez más difícil trabajar allí. Pasó un día tapando los agujeros más grandes con madera de desecho. No era bonito, pero era funcional. El trabajo le distrajo de su nerviosismo por la próxima visita de Holly. Había estado trabajando duro en la camioneta, decidido a tener algo impresionante que mostrarle. El motor estaba ahora completamente desmontado. Cada componente limpio e inspeccionado. Había encontrado los cilindros en sorprendentemente buen estado, los pistones en buen estado con anillos nuevos. Todas las noches estudiaba los diagramas de las piezas, memorizando dónde encajaba cada una, preparándose para el delicado trabajo de volver a montarlo todo. Pero necesitaba espacio para almacenar todas las piezas que estaba acumulando, y el piso principal del granero estaba abarrotado. Recordó haber visto el acceso al desván, una escalera empotrada en la pared que conducía al nivel superior. Hasta ahora la había evitado, sin saber si la vieja madera soportaría su peso, pero necesitaba espacio de almacenamiento. La escalera crujió bajo él, pero aguantó. El desván estaba oscuro, iluminado solo por la luz polvorienta que se filtraba a través de los huecos del techo. Sacó su teléfono y utilizó la linterna para examinar el espacio.
más objetos olvidados, mantas viejas roídas por los ratones, un caballo de madera con un patín roto, cajas de adornos navideños que nadie había abierto en décadas, y en el rincón más alejado, cubierta por una manta, una caja metálica de municiones. Sterling se abrió paso por las tablas del suelo, que crujían, y retiró la manta. La caja era un excedente militar, probablemente de la Segunda Guerra Mundial, de color verde oliva, con manchas de óxido, pero aún intacta. Un simple pestillo la mantenía cerrada. La abrió. En su interior, cuidadosamente atadas con cordel, había una pila de cartas, todas en sobres, todas dirigidas a Harold Wade, con una letra femenina y ordenada, todas con direcciones de remitente en diferentes ciudades: Denver, Seattle, Portland, San Francisco. Las fechas de los matasellos iban desde 1955 hasta 1985. 30 años de cartas. Sterling levantó el paquete con cuidado. Le temblaban las manos mientras desataba el cordel. Lo que le revolvió el estómago fue darse cuenta de que todos los sobres estaban sin abrir. Bajó la caja por la escalera, salió del granero y entró en la casa, donde la mejor luz le permitiría examinarlas adecuadamente. Las extendió sobre la mesa de la cocina y las ordenó por fecha. La más antigua tenía el matasellos de marzo de 1955. La dirección del remitente mostraba el nombre de su madre, su apellido de soltera, Wade, en una dirección de Denver. Su madre había escrito a Harold durante 30 años, y Harold había devuelto todas las cartas sin abrir. Sterling se quedó mirándolas, tratando de comprender qué tipo de hombre haría algo así. ¿Qué tipo de dolor, ira u orgullo haría que alguien se negara incluso a leer las cartas de su propia hija durante 3 décadas? La carga moral de abrirlas le pesaba. Eran privadas, destinadas solo a los ojos de Harold. Ya habían sido rechazadas una vez. ¿Qué derecho tenía Sterling a violar esa privacidad ahora, años después de que todos los involucrados hubieran fallecido, pero también eran su única ventana a lo que había destrozado a su familia? El diario mostraba el lado de Harold, sus luchas, su perspectiva. Estas cartas mostrarían el de su madre. Juntas, podrían finalmente explicar la frialdad que la había definido, la distancia que había mantenido con su pasado, la negativa a hablar nunca de su padre, excepto en tonos de amarga resignación. Sterling se quedó meditando la decisión durante más de 1 hora. Finalmente, cogió la carta más antigua. Le temblaban las manos mientras deslizaba el dedo bajo la solapa. El pegamento se había secado con el paso de las décadas y el sobre se abrió fácilmente. La carta que había dentro estaba escrita en papel rayado con una letra cuidada. «Querido papá», comenzaba, «sé que estás enfadado por cómo me fui. Sé que piensas que te abandoné a ti y a mamá cuando me necesitabais, pero no podía quedarme. Tienes que entenderlo. No podía quedarme en ese lugar ni un día más. Estaba matando algo dentro de mí. Cada mañana despertaba entre campos vacíos, con un trabajo cada vez más duro y sin futuro. Salvo más de lo mismo. Tenía que marcharme o desaparecería por completo». Sterling siguió leyendo, con la voz de su madre resonando a través de las décadas. Ella escribía sobre su nueva vida en Denver, sobre el trabajo de oficina que había encontrado, sobre el pequeño apartamento que compartía con otras 2 chicas. Escribía sobre sentirse culpable por marcharse, pero también sobre sentirse viva por primera vez en años. Escribía sobre su esperanza de que Harold entendiera que algún día podrían volver a hablar. «Te quiero, papá». La carta terminaba así. «Sé que ahora no lo crees, pero es verdad. Por favor, respóndeme. Por favor». Abrió la segunda carta, fechada 6 meses después. El tono había cambiado, menos apologético, más defensivo. «No entiendo por qué no me respondes. Mamá dice que ni siquiera quieres hablar de mí, que actúas como si nunca hubiera existido. ¿Qué hice que fuera tan terrible? No quería pasar mi vida luchando en un rancho que apenas nos da de comer. ¿Es eso un delito? ¿Es una traición querer algo mejor para mí?» La tercera carta, de 1956, mostraba cómo la ira se abría paso. «Muy bien. Si quieres fingir que estoy muerta, adelante. Estoy construyendo una vida aquí. He conocido a alguien. Estamos hablando de casarnos. No te invitarán a la boda porque, al parecer, ya no tengo padre.
Enhorabuena por repudiar a tu única hija, por querer una educación y un futuro. Sterling las leyó en orden cronológico, viendo cómo los intentos de reconciliación de su madre se convertían en ira y luego en amarga resignación. A principios de la década de 1960, las cartas se hicieron menos frecuentes. En la década de 1970, solo llegaban una vez cada pocos años. La última carta, de 1985, era breve. Papá, mamá me ha dicho que estás enfermo. Te lo pido una vez más. ¿Podemos hablar antes de que sea demasiado tarde? Ahora tengo un hijo, tu nieto. Tiene 7 años. Se llama Sterling. ¿No quieres conocerlo? Sé que nos hemos hecho daño mutuamente. Sé que hay mucho rencor entre nosotros, pero ¿no debería significar algo la familia? Por favor. Esa carta fue devuelta sin abrir, como todas las demás. Sterling la dejó sobre la mesa, con la vista nublada por las lágrimas. En 1985 tenía 7 años. Harold había fallecido en 1987. Su madre nunca mencionó que hubiera intentado visitarlo. Nunca dijo nada sobre querer que conociera a su abuelo. Ella había intentado ponerse en contacto con él por última vez y había sido rechazada de nuevo. Y después de eso, había cerrado esa puerta por completo. Ahora él entendía su frialdad. No es que eso lo excusara. Ella le había hecho a Sterling lo mismo que Harold le había hecho a ella. La misma distancia emocional, la misma falta de afecto. Pero él entendía de dónde venía. El dolor genera dolor. El rechazo enseña a rechazar. Ruth lo había dicho. Algunas cualidades que te ayudan a tener éxito te hacen fracasar en otros aspectos. El orgullo de Harold, su terquedad, su incapacidad para perdonar, esos mismos rasgos que le permitieron conservar el rancho a pesar de las dificultades imposibles, le habían costado a su hija. Y al perder a su hija, también había perdido a su nieto. Sterling recogió las cartas con cuidado y las volvió a guardar en la caja. No podía deshacer lo que había pasado. No podía salvar una brecha que se había calcificado durante décadas, antes incluso de que él naciera. Pero tal vez podía evitar que volviera a suceder. Sacó su teléfono y le escribió un mensaje a Holly. Tengo muchas ganas de que vengas. Quiero enseñarte algo en lo que he estado trabajando. También quiero contarte algunas cosas sobre la familia, sobre no cometer los mismos errores. Su respuesta no se hizo esperar. ¿Estás bien, papá? Suena bastante serio. Estoy bien. De hecho, mejor que en años. Solo estoy aprendiendo algunas cosas sobre mi abuelo, sobre las decisiones y sus consecuencias. Te lo explicaré cuando vengas. De acuerdo. 3 semanas. Allí estaré. Sterling colgó el teléfono y miró por la ventana hacia el granero. La camioneta esperaba allí. La camioneta de Harold. Un proyecto de redención que Harold había dejado sin terminar. Pero Sterling podía terminarlo. Era mejor aprender de los errores de Harold que repetirlos. Las cartas le habían revelado algo crucial. Harold había amado a su hija. El hecho de que hubiera guardado todas las cartas, conservándolas cuidadosamente en una caja resistente a la intemperie, significaba algo. No se atrevía a leerlas. No podía superar el orgullo o el dolor que le impedían responder, pero las había guardado. Una parte de él había querido aferrarse a esa conexión, incluso mientras se negaba a reconocerla. Era algo tan humano, algo tan trágicamente humano. Sterling no cometería ese error. Cuando Holly viniera, sería sincero con ella sobre sus fracasos como padre, sobre los años en los que había estado ausente, aunque físicamente presente, sobre su deseo de mejorar. La camioneta formaría parte de esa conversación, una representación física de la restauración, de tomar algo roto y volverlo a unir. Pero el verdadero trabajo no era mecánico. Era esto: aprender a tender la mano en lugar de retirarse, a perdonar en lugar de guardar rencor, a elegir la conexión por encima del orgullo. Harold había aprendido estas lecciones demasiado tarde. Sterling aún tenía tiempo. Los días previos a la visita de Holly se tornaron frenéticos. Sterling trabajó más horas, superando el cansancio y el frío en los dedos, decidido a alcanzar un hito que pudiera compartir con ella. El reensamblaje del motor le había llevado las últimas 2 semanas. Un proceso metódico de instalar pistones, bielas, cojinetes, sincronizar el árbol de levas, apretar cada tornillo según las especificaciones. Había encontrado el manual de reparación de Harold
escondido detrás del parasol, un pequeño cuaderno de espiral lleno de notas mecánicas, bocetos de problemas y soluciones, observaciones de años de mantenimiento. La letra coincidía con la del diario, con la misma precisión y pulcritud, pero estas notas eran puramente prácticas, sin emociones, sin reflexiones, solo hechos. Sincronización ajustada, ARC 1951. Ahora funciona bien, decía una entrada. Otra decía, intenté arreglar el motor de arranque 3 veces antes de entender el problema. El orgullo te ciega, pide ayuda antes. Esa última línea se le quedó grabada a Sterling. Harold había aprendido la humildad por necesidad a través del fracaso. Lo había escrito como recordatorio para sí mismo, pero, aparentemente, esa lección no se había extendido a sus relaciones personales, donde el orgullo le había impedido leer las cartas de su hija, admitir sus errores y buscar la reconciliación. El motor ya estaba montado de nuevo. Todas las juntas eran nuevas, todos los sellos habían sido sustituidos y el aceite del cárter era nuevo. Sterling había instalado una bomba de combustible reconstruida, cables de bujía nuevos y una batería cargada y lista. En teoría, debería funcionar. En la práctica, docenas de cosas podían salir mal después de 70 años de inactividad. Virgil había estado visitándolo a diario, ofreciéndole consejos, pero respetando la necesidad de Sterling de hacer el trabajo él mismo. La mañana antes de la llegada de Holly, apareció en el granero con una luz de sincronización y un comprobador de compresión. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, para las comprobaciones finales antes de intentar arrancarla. Trabajaron juntos durante 1 hora, comprobando la compresión de cada cilindro, verificando la sincronización de la chispa y ajustando la mezcla del carburador. Todo parecía estar bien. Las cifras coincidían con lo especificado en el manual. Debería arrancar, dijo Virgil finalmente. Puede que haya que intentarlo varias veces. Puede que haya que insistir un poco. Pero has hecho bien el trabajo. ¿Cómo conoces a Harold?, preguntó Sterling de repente. Me refiero a conocerlo de verdad, no solo como vecino. Virgil se apoyó en el banco de trabajo, reflexionando sobre la pregunta. Crecimos juntos aquí, más o menos. Era 15 años mayor que yo, pero eso no importa mucho en una zona ganadera. Nos ayudamos mutuamente en los momentos difíciles. Compartimos equipos, compartimos trabajo. Él me enseñó cosas. ¿Cómo era como persona? Complicado. Virgil eligió la palabra con cuidado. Un buen hombre en muchos aspectos. Te habría dado hasta la camisa que llevaba puesta si la hubieras necesitado, pero también era duro. Una vez que decidía algo, era imposible hacerle cambiar de opinión. Esa terquedad mantuvo este lugar en marcha, cuando cualquier persona sensata habría abandonado. Pero le costó caro en otros aspectos. Su hija, supuse que te habías enterado de eso. Virgil asintió lentamente. Se marchó justo después del instituto. Que yo sepa, nunca volvió. Harold se negaba a hablar de ello. Se cerraba en banda cada vez que alguien la mencionaba. Su esposa, tu abuela. Ella intentó salvar esa brecha, pero Harold no cedió. Cuando ella murió, ya era demasiado tarde. Sterling dijo que él guardaba sus cartas, 30 años de ellas. Nunca abrió ni una sola. Virgil se quedó callado durante un buen rato. Es típico de Harold, dijo finalmente. Ama con intensidad, pero no sabe demostrarlo. No es capaz de ceder, aunque hacerlo salvaría lo que más importa. No quiero ser así. Entonces no lo seas. Tú tienes una opción que él creía no tener. Úsala. Después de que Virgil se marchara, Sterling limpió la casa a fondo. Holly dormiría en la habitación de arriba. Había comprado un colchón nuevo, sábanas nuevas, y había hecho el espacio lo más cómodo posible. El baño ahora tenía toallas de verdad, jabón, cosas que lo hacían parecer menos un edificio abandonado y más un hogar. Esa noche, salió al granero una vez más. La camioneta estaba allí, con el motor instalado, todo conectado, lista para su primer intento de vida en décadas. Sterling se deslizó en el asiento del conductor, con las manos en el volante, sintiendo el peso de la expectación. Mañana, le dijo a la camioneta, a Harold, a quien quiera que pudiera estar escuchando. Mañana veremos si todo este trabajo ha valido la pena. Holly llegó tarde a la tarde siguiente. Su coche de alquiler entrando por el camino de entrada,
justo cuando el sol comenzaba a descender hacia las montañas. Sterling la recibió en el porche y, por un momento, se limitaron a mirarse, padre e hija, con años de distancia entre ellos, pero intentando al menos cerrar esa brecha. «Hola, papá», sonrió con incertidumbre. «Hola, cariño». Él dio un paso adelante y la abrazó, y ella le devolvió el abrazo, y fue incómodo, pero sincero. Ella miró a su alrededor, la propiedad, las montañas, el cielo infinito. Vaya, esto es realmente, está realmente aquí. Esa era la idea. «Te ves diferente», dijo ella, estudiando su rostro. «Más delgado, no sé, quizás más presente». Él se rió. «Me siento presente. Por primera vez en mucho tiempo, pasaron la noche hablando de verdad, como no lo habían hecho en años». Sterling le habló del rancho, de Harold, del diario y de las cartas. Le enseñó la fotografía y Holly la miró fijamente durante un largo rato. «¿Es la abuela?» Nunca había visto una foto de ella de joven. «Es tu abuela de niña, mi madre». Holly abrió mucho los ojos. «¿En serio? ¿Se ve tan diferente?» «No enojada. Tenía razones para estar enojada. Estoy empezando a entender eso». Entonces, él le contó todo. Toda la historia de Harold y su hija, los 30 años de silencio, los errores que resonaron a través de generaciones. Holly escuchó en silencio, haciendo preguntas ocasionalmente, y Sterling podía ver que ella estaba haciendo conexiones, entendiendo patrones en su propia familia. «¿Por eso querías que te visitara?», preguntó ella finalmente. «Para contártelo, en parte, pero sobre todo, porque quería verte. Porque he sido un padre pésimo y quiero intentar ser mejor, aunque sea tarde, aunque ya me haya perdido tantas cosas». Los ojos de Holly se llenaron de lágrimas. «No fuiste tan pésimo. Estaba presente, pero ausente. Tú misma lo dijiste una vez. Me preguntaste si siquiera te gustábamos mamá y yo. Esa pregunta me ha perseguido durante años. Tenía 17 años. Estaba siendo dramática. Tú estabas siendo sincero. Y tenías razón». Sterling se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Lo siento, Holly, por todos los años en los que no estuve realmente ahí, por dejar que el trabajo me consumiera, por alejarme de mi propia vida». Ella le apretó la mano, llorando abiertamente ahora. «Yo también lo siento por alejarme, por hacer que fuera difícil acercarse a mí. Lo aprendiste de mí. Eso es lo que pasa con estos patrones. Se transmiten, lo queramos o no». Se sentaron juntos en la oscuridad creciente, cogidos de la mano a través de la mesa, comenzando la tarea de reconstruir algo que llevaba mucho tiempo roto. A la mañana siguiente, Sterling llevó a Holly al granero. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio la camioneta. Las líneas limpias y el color original de la pintura se veían donde él había trabajado. «Eso es la camioneta del abuelo Harold. Eso es. ¿Quieres ayudarme a intentar arrancarla?». Trabajaron juntos. Sterling explicaba cada paso. Holly aprendía rápido y hacía buenas preguntas. Cuando todo estuvo listo, con el combustible preparado, el estrangulador ajustado y la batería conectada, Sterling se subió al asiento del conductor. Holly se quedó de pie junto a la puerta abierta, observando. «Allá vamos», dijo, y giró la llave. El motor arrancó 1, 2, 3 veces. Una tos, un petardeo, y luego nada. «Inténtalo de nuevo», le animó Holly. Sterling ajustó el estrangulador y volvió a arrancar. Esta vez, el motor arrancó, tosió y casi se apagó. De repente, rugió y cobró vida. El sonido llenó el granero, profundo, potente, vivo. Las manos de Sterling temblaban sobre el volante mientras ajustaba el acelerador para mantenerlo en marcha. Holly gritó de alegría y aplaudió. Por encima del ruido del motor, Sterling oyó la camioneta de Virgil deteniéndose fuera. El viejo ranchero venía a presenciar el momento que sabía que se acercaba. El motor se estabilizó con un rugido áspero pero constante. Sterling se quedó allí sentado, con lágrimas corriéndole por la cara, mientras su hija reía de alegría y la camioneta que había permanecido en silencio durante décadas volvía a la vida con un rugido. El éxito del arranque del motor cambió algo en Sterling. Esa noche, tumbado en su saco de dormir mientras Holly dormía arriba, sintió una ligereza que no había experimentado en años. La camioneta funcionaba. Su hija estaba allí y habían hablado con sinceridad,
acortando la distancia que los separaba. Quizás la restauración era realmente posible, no solo de las máquinas, sino también de las relaciones, de las vidas. Pasaron la mañana siguiente trabajando juntos en la camioneta. Sterling le enseñó a Holly cómo ajustar el carburador, cómo comprobar la sincronización, cómo escuchar un motor y entender lo que te dice. Ella aprendió rápidamente, con manos firmes y seguras con las herramientas. Al observarla, se vio a sí mismo en sus movimientos, pero también vio a Judith, el enfoque metódico de su exmujer ante los problemas, su negativa a rendirse cuando algo no funcionaba a la primera. «Eres buena en esto», le dijo. «Supongo que es algo que viene de familia», sonrió ella, aunque no sabíamos que nuestra familia hacía este tipo de cosas. Estaban probando los frenos cuando a Sterling se le cayó una llave inglesa. Rodó bajo el camión, cerca de la transmisión. Se tumbó boca arriba y se deslizó por debajo para recuperarla, con una linterna en la mano. Fue entonces cuando lo vio. El suelo cerca de la viga de soporte principal era diferente al resto. La madera era más nueva, aunque todavía vieja. Los clavos que la sujetaban no coincidían con los demás. Eran diferentes, clavados en ángulos extraños, casi como si alguien hubiera levantado la tabla y la hubiera reemplazado. «¿Estás bien ahí abajo?», gritó Holly. «Sí, espera un momento». Sterling recuperó la llave inglesa, pero no podía dejar de mirar esa tabla. Algo en ella le inquietaba. Después de terminar con los frenos y limpiar para almorzar, Sterling volvió solo al granero. Levantó la tabla con cuidado con una palanca. Debajo, envuelta en un paño de aceite, había otra caja de metal. Su corazón latía con fuerza mientras la sacaba. El paño de aceite estaba quebradizo por el paso del tiempo, pero había cumplido su función. La caja que había dentro estaba seca, protegida. Sterling la llevó a la casa, la puso sobre la mesa de la cocina y se quedó mirándola durante un largo rato antes de abrir el pestillo. Dentro había otro diario, del mismo tamaño que el primero, con la misma encuadernación de cuero, pero este no tenía ningún nombre grabado en la cubierta. Sterling abrió la primera página. 1951. Decía con la letra de Harold: «Necesito escribir la verdad en algún sitio». Sterling sintió un nudo en el estómago. Hojeó las páginas. Estaban todas llenas. Las entradas abarcaban desde 1951 hasta 1952, el año anterior a la muerte de la esposa de Harold. No eran las observaciones prácticas ni las dificultades del primer diario. Eran confesiones. Empezó a leer desde el principio. «Llevo 9 años guardando un secreto. Mary no lo sabe. Yo lo sé. Nuestra hija, la niña que he criado, es mía, pero no es mi hija biológica. Mary tuvo una aventura en 1942, mientras yo trabajaba en los campos petrolíferos de Wyoming. Regresé y la encontré embarazada, aunque llevábamos 5 meses sin estar juntos. Sterling leyó las palabras 3 veces. Su mente se negaba a procesarlas. Ella me dijo que era mío, y yo le hice creer que le creía. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Dejarla embarazada y sola? ¿Abandonar a una niña que no había hecho nada malo? Así que me quedé. Crié a la niña. La quise lo mejor que pude, pero sabiendo que siempre habría algo entre nosotros, un muro invisible que no podía derribar. Las entradas continuaban, narrando la lucha interna de Harold. Nunca se lo había contado a nadie. Nunca se había enfrentado a Mary. Nunca había tratado a la niña de forma diferente en apariencia, pero saberlo lo envenenaba todo. Cada vez que miraba a su hija, veía la traición. Cada sacrificio que hacía por ella le recordaba que no era realmente suya. Ahora tiene 12 años, decía una entrada de 1947. Es muy inteligente. Se parece a Mary, gracias a Dios. No hay nada en sus rasgos que delate la verdad, pero yo no puedo olvidarlo. Cuando me pregunta por qué soy tan distante, por qué no le muestro afecto como otros padres, no tengo ninguna respuesta que darle. ¿Cómo le explico que la quiero, pero que no puedo quererla plenamente? Que es mi hija, pero no es mi hija. Sterling dejó el diario sobre la mesa, con las manos temblorosas. Su abuela había tenido una aventura. Su madre no era la hija biológica de Harold, lo que significaba que Sterling no tenía ningún parentesco sanguíneo con Harold. La camioneta, el diario, la conexión que había sentido, todo se basaba en una mentira. Oyó a Holly bajar las escaleras y rápidamente cerró el diario, deslizándolo bajo la mesa, en su regazo.
Ella apareció en la puerta, con el pelo aún húmedo por la ducha. ¿Quieres ir a comer al pueblo?, preguntó. Me muero de hambre. Sterling no pudo articular palabra durante un momento. La sonrisa de Ollie se desvaneció. Papá, ¿qué pasa? Parece que hayas visto un fantasma. En ese instante tomó una decisión. Ella tenía que saberlo. Ese secreto ya había envenenado a 2 generaciones. No envenenaría a una tercera. Siéntate, dijo en voz baja. He encontrado algo más, algo que Harold ocultó. Le contó todo. Le mostró el diario y observó cómo su rostro reflejaba la misma conmoción y confusión que él había sentido. Cuando terminó, se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Entonces, no somos realmente parientes suyos, dijo Holly finalmente. No por sangre. No. Entonces, ¿por qué? Ella señaló con un gesto de impotencia el granero y la camioneta. ¿Por qué importa todo esto? Era la pregunta que Sterling se había estado haciendo durante los últimos 20 minutos. Y de repente, sentado frente a su hija en la casa que Harold había construido, la respuesta se hizo evidente, porque él eligió ser nuestro abuelo, dijo Sterling lentamente. Podría haberse marchado, podría haber dejado a Mary y al bebé, pero se quedó. Crió a mi madre como si fuera su hija, incluso sabiendo la verdad. Construyó este lugar, esta vida, para una familia que no era suya por sangre, pero que era suya por elección. Holly lo miró fijamente, pero él no podía quererla. No de verdad. Eso es lo que dice el diario. Lo intentó. Eso es lo que importa. Lo intentó durante 20 años. La crió. La mantuvo. Nunca le contó la verdad que la habría destrozado. Quizás no podía mostrarle el afecto que ella necesitaba, pero estaba presente todos los días. Eso cuenta para algo, ¿no? La voz de Holly era aguda, porque parecía que él había hecho exactamente lo mismo que tú me hiciste a mí. Estaba presente físicamente, pero no emocionalmente. Y mira qué bien funcionó eso. Las palabras golpearon a Sterling como un puñetazo. Ella tenía razón. Había estado haciendo lo mismo que Harold, cumpliendo con las obligaciones de la paternidad mientras estaba fundamentalmente desconectado. El paralelismo era devastador. Tienes razón, dijo en voz baja, pero por eso es importante. Harold no pudo arreglar lo que estaba roto en él. Lo intentó, pero el daño era demasiado profundo, la traición demasiado fundamental. Dejó que eso envenenara su relación con su hija, y ella se marchó, y nunca se reconciliaron. Y todo ese dolor se multiplicó, se extendió a la siguiente generación, a mamá, a tu abuela, a mi madre. Sí, ella creció sintiéndose poco querida, sin entender por qué su padre era tan frío. Luego me hizo lo mismo a mí, me mantuvo a distancia emocionalmente. Nunca me explicó su pasado, nunca me mostró cariño. ¿Y yo te hice lo mismo a ti?, preguntó Holly con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, ¿qué sentido tiene? Todos estamos condenados a repetir los mismos errores. No. Sterling se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. El sentido es que podemos elegir de otra manera. Harold eligió quedarse, criar a un niño que no era suyo. Esa elección importa. Significa que la familia es más que la sangre. Es compromiso, presencia, estar ahí, incluso cuando es difícil. Le apretó la mano con suavidad. Ahora estoy eligiendo, Holly, estar presente, a hacerlo mejor que Harold, mejor que mi madre, a demostrarte que te quiero en lugar de limitarme a cumplir con el trámite. Es tarde, ya me he perdido muchas cosas, pero no es demasiado tarde. Holly se secó los ojos. La camioneta ni siquiera es realmente la camioneta de nuestra familia, pero lo es. Harold la compró, la mantuvo, la dejó aquí, lo dejó todo aquí, el rancho, los diarios, las cartas. Todo dice lo mismo. Lo intenté. Fallé en algunos aspectos, pero lo intenté. Y tal vez esa sea la verdadera herencia. No la propiedad, ni la camioneta, ni el vínculo sanguíneo. La herencia es la lección. Seguir intentándolo. Seguir eligiendo a la familia, incluso cuando es difícil. No dejar que el orgullo, el dolor o la decepción te alejen de las personas que importan. Se sentaron juntos en silencio, procesando la revelación y sus implicaciones. Finalmente, Holly habló. Me alegro de haber venido. No estaba segura de querer hacerlo, pero me alegro. Yo también. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sterling lo pensó. Terminar de restaurar la camioneta. No porque Harold fuera nuestro abuelo biológico, sino porque él eligió ser nuestro abuelo. Eso merece ser honrado, merece ser completado.
Juntos, juntos. Holly asintió lentamente. De acuerdo. Pero papá, no podemos guardar más secretos, no más diarios ocultos, cartas o verdades enterradas. Si queremos romper el ciclo, tenemos que ser sinceros en todo. Trato hecho. Al final, almorzaron en la ciudad, sentados en un pequeño restaurante y hablando de la revelación, de lo que significaba la familia, de cómo seguir adelante. La conmoción se desvaneció gradualmente, sustituida por una extraña sensación de liberación. Los lazos que Sterling sentía con Harold no desaparecieron al saber que no eran parientes consanguíneos. Si acaso, se hicieron más profundos. Harold había tomado la decisión, cada día durante 20 años, de ser padre del hijo de otra persona. Eso requería un tipo de valentía que Sterling apenas empezaba a comprender. Holly se quedó 2 días más de lo previsto. Trabajaron juntos en la camioneta cada mañana. Sterling le enseñó lo que había aprendido. Holly le hacía preguntas que le hacían pensar más profundamente en lo que estaba haciendo. Por las tardes, paseaban por la propiedad, hablando de todo y de nada, construyendo el tipo de compañerismo fácil que había faltado en su relación durante años. En su última noche, se sentaron en el porche, contemplando la puesta de sol detrás de las montañas, el cielo pintado de tonos naranjas y morados que parecían imposibles, casi artificiales en su belleza. «Quiero volver», dijo Holly, «el mes que viene, para ayudarte a terminarlo como es debido. No tienes por qué hacerlo. Sé que no tienes por qué hacerlo. Quiero hacerlo. Además, vas a necesitar ayuda con la carrocería y la pintura. No es un trabajo para una sola persona». Sterling sintió cómo la calidez se extendía por su pecho. Me gustaría mucho». Después de que Holly se marchara, Sterling se lanzó a la siguiente fase de la restauración con renovado propósito. El motor funcionaba, pero aún necesitaba puesta a punto. Los frenos requerían una reconstrucción completa. El sistema eléctrico era un laberinto de cableado antiguo que necesitaba un reemplazo sistemático. Cada tarea era un rompecabezas, a veces frustrante, siempre interesante. Llamaba a Holly cada pocos días, le informaba sobre los progresos y le pedía consejo sobre la elección de colores y decisiones de diseño. Ella investigó las especificaciones originales de la camioneta y encontró proveedores especializados en piezas auténticas que le ayudaron a planificar los pasos finales. Sus conversaciones iban más allá de la camioneta, su trabajo, su adaptación a la vida en el rancho, los recuerdos que estaban redescubriendo, el futuro que estaban planeando con cautela. Virgil continuó con sus visitas, trayendo las herramientas que Sterling necesitaba, ofreciendo orientación cuando se le pedía, pero sobre todo, proporcionándole compañía. Ruth venía con comida, comprobando que Sterling comiera bien, cuidándolo como su propia madre nunca había hecho. «Ahora formas parte de la comunidad», le dijo una tarde mientras tomaban café. «Así es como funciona aquí. Apareces, trabajas y te conviertes en uno de los nuestros». 6 semanas después de la primera visita de Holly, Sterling comenzó a prepararse para la fase de pintura. La carrocería de la camioneta necesitaba atención. Eliminar el óxido, reparar las abolladuras, aplicar imprimación y luego pintar. Decidió restaurarla a su color turquesa original para honrar la elección de Harold, aunque técnicamente Harold no fuera su abuelo consanguíneo. Mientras retiraba la caja de la camioneta para acceder al óxido que había debajo, Sterling notó algo extraño. La caja no encajaba perfectamente con el chasis en un lado. Al investigar más de cerca, encontró un sobre pegado con cinta adhesiva a la parte inferior del larguero del chasis, protegido por capas de plástico. Le temblaban las manos mientras despegaba el plástico. El sobre estaba amarillento, pero intacto, y en él había una nota escrita con la letra de Harold, dirigida a quien quiera que restaure mi camioneta. Sterling lo llevó al interior, preparó café, se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que había leído los diarios y las cartas, y lo abrió con cuidado. «Si estás leyendo esto», comenzaba la carta, «es que ya no estoy, y tú has hecho el trabajo. Enhorabuena.
Restaurar una camioneta como esta requiere paciencia, persistencia y una obstinada negativa a rendirse cuando las cosas no salen bien la primera vez, ni la segunda, ni la décima. Esas son buenas cualidades. Espero que las mantengas durante el resto de tu vida. Los ojos de Sterling se llenaron de lágrimas, pero siguió leyendo. Estoy escribiendo esto en el verano de 1952. Me estoy muriendo, aunque todavía no se lo he dicho a Mary. El médico dice que es una enfermedad cardíaca. Podrían ser meses, podrían ser años, pero se acerca el final. Tengo 52 años y estoy tratando de averiguar qué he construido con mi tiempo aquí. El rancho sobrevivirá a mi muerte. Me he asegurado de ello. La tierra está pagada. La casa es sólida. El granero seguirá en pie durante décadas si alguien lo mantiene. Pero la propiedad no es un legado. Son solo cosas. Mi verdadero legado son las relaciones que no supe mantener. Mi esposa, a quien nunca perdoné del todo por un error que cometió hace 10 años. Mi hija, a quien he amado, pero a quien no supe demostrarle ese amor debido al orgullo, el dolor y una estúpida y obstinada terquedad. Sé que le he hecho daño. Lo veo en sus ojos, en la forma en que se aleja de mí, en la forma en que está deseando marcharse de este lugar. La he hecho sentir que no la quiero, y esa es una herida que quizá nunca se cure. Así que voy a dejar aquí esta camioneta, cubierta, pero intacta, como prueba y como regalo. Como prueba, porque restaurarla requerirá mucho trabajo y mucho compromiso. Tendrás que desearlo con todas tus fuerzas para superar todas las dificultades. Y un regalo porque, si haces ese trabajo, aprenderás algo que yo aprendí demasiado tarde, que las cosas rotas se pueden arreglar si estás dispuesto a dedicarle tiempo. Eso incluye las relaciones. Eso te incluye a ti mismo. Sterling dejó la carta sobre la mesa por un momento, abrumado. Harold había planeado esto. Sabía que alguien encontraría la camioneta tarde o temprano. La había dejado allí específicamente como un mensaje. Volvió a coger la carta. Necesito confesar algo que me pesa. Mi hija no es mía por sangre. Su madre tuvo una aventura. Se quedó embarazada y yo decidí criar a la niña como si fuera mía. Fue la decisión correcta, la única con la que podía vivir. Pero no pude superar del todo el dolor. Creó un muro entre nosotros que no pude derribar, por mucho que lo intentara. Escribo esto para que quien encuentre esta camioneta lo entienda. La familia no es una cuestión de sangre. Se trata de estar presente. Se trata de elegir amar incluso cuando es difícil. Estuve presente todos los días durante 20 años, pero fallé en la parte de amar. No cometas mi error. Si hay personas importantes en tu vida, díselo. Demuéstrales tu amor. No dejes que el orgullo, el dolor o las viejas heridas te impidan conectar con ellas. Si has restaurado esta camioneta, has demostrado que puedes ser paciente, que puedes resolver problemas, que puedes tomar algo roto y hacerlo completo. Aplica esas mismas habilidades a tus relaciones. También necesitan restauración, y a diferencia de una camioneta, no puedes simplemente reemplazar las piezas rotas. Tienes que repararlas con cuidado, paciencia, habilidad y compromiso. Verás, una cosa más. Estoy orgulloso de esta camioneta. Estoy orgulloso de este rancho. Estoy orgulloso de haber construido algo que ha perdurado. Pero lo que más lamento es no haber construido una relación duradera con mi hija. Ella se irá pronto y nunca tendrá la oportunidad de arreglar lo que está roto entre nosotros. Es culpa mía. No dejes que eso te pase a ti. La carta estaba firmada. Harold Wade, orgulloso constructor de este rancho y esta camioneta, padre fracasado, pero que sigue intentándolo. Sterling la leyó 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. Harold lo había entendido todo, sabía exactamente lo que estaba haciendo mal, pero no pudo superarlo. Y en lugar de dejar que esa sabiduría muriera con él, la dejó escondida en la camioneta para que alguien más la encontrara. Sterling sacó su teléfono y llamó a Holly. Papá. ¿Qué pasa? Es tarde. No pasa nada. Todo está bien. Encontré otra carta de Harold. La dejó específicamente para quien restaurara la camioneta. Holly. Él lo sabía. Lo entendía todo. Simplemente no pudo arreglarlo en su propia vida, así que dejó instrucciones para otra persona. ¿Qué decía? Sterling le leyó toda la carta.
con la voz quebrada en algunos momentos. Cuando terminó, Holly también estaba llorando. Lo estaba intentando, dijo ella. Incluso al final, estaba intentando arreglar las cosas. Eso es lo que importa. Que lo intentó, que dejó este mensaje, que quería lo mejor para quien viniera después de él. ¿Cuándo puedo volver?, preguntó Holly. Necesito estar allí para la pintura. Necesito ayudarte a terminar esto. El próximo fin de semana. Estaré allí el viernes por la tarde, después de que cuelguen. Sterling se quedó sentado con la carta durante mucho tiempo. Harold les había dado un regalo más valioso que las propiedades o los vehículos. Les había dado una advertencia, una lección aprendida a través de una experiencia dolorosa. No esperes para arreglar lo que importa. No dejes que el orgullo, el dolor o la terquedad destruyan las relaciones que hacen que la vida merezca la pena. Sterling pensó en todos los años que había desperdiciado, estando presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Todos los momentos con Holly que se había perdido porque estaba sumergido en el trabajo o encerrado en su propia cabeza. Todo el daño que se había acumulado porque había seguido el mismo patrón que Harold, el mismo patrón que había seguido su madre. Pero los patrones se podían romper. Las heridas se podían curar. La restauración era posible. Miró por la ventana hacia el granero donde esperaba la camioneta. Mañana empezaría a prepararse para pintar, y cuando Holly llegara, lo terminarían juntos. No solo la camioneta, sino el trabajo de reconstruir su relación, de crear algo que durara más allá del óxido, el metal y el tiempo. La noche del viernes llegó fría y despejada, el tipo de noche de octubre que prometía escarcha por la mañana. Sterling se paró en el porche y vio las luces delanteras de Holly acercándose por el camino de entrada. Y cuando ella salió del coche, vio algo diferente en su rostro. No solo la sonrisa, aunque era genuina y cálida, sino algo más profundo, una tranquilidad, una ligereza, como si finalmente se hubiera liberado de una carga que había estado soportando. Se abrazaron, y esta vez no hubo incomodidad, ni distancia cautelosa, solo un padre y una hija felices de verse. «He traído suministros», dijo Holly, abriendo el maletero. Dentro había materiales de pintura profesionales, equipo de pulverización, respiradores, paños adhesivos, más caros de los que Sterling habría comprado. «Si vamos a hacerlo, lo haremos bien». Pasaron el sábado preparándose. La carrocería de la camioneta había sido desmontada, imprimada y todas las superficies lijadas hasta quedar lisas. Sterling había visto horas de tutoriales y había practicado con chatarra, pero sus manos aún temblaban de nerviosismo mientras montaban la cabina de pulverización improvisada en el granero. «Tú puedes», le dijo Holly, viéndolo dar vueltas. «Has reconstruido todo el motor desde cero. Pintar es solo el paso final. La pintura es lo que todo el mundo ve. Los problemas del motor se pueden arreglar. Un mal trabajo de pintura dura para siempre. Entonces, nos aseguraremos de que no sea un mal trabajo de pintura». Virgil llegó el domingo por la mañana con Ruth y, para sorpresa de Sterling, varios otros vecinos lo siguieron. Wendell, de la tienda de repuestos para automóviles, con su hijo cargando equipo de iluminación adicional. Una pareja joven, de la misma calle que Sterling, había conocido una vez en la ferretería. Una anciana que aparentemente había sido amiga de la esposa de Harold hacía décadas. Se corrió la voz. «Hoy ibas a terminar la camioneta de Harold», explicó Virgil. La gente quería presenciarlo. Sterling se sintió abrumado. «No esperaba que aquí funcionara así», dijo Ruth con delicadeza. «Cuando ocurre algo importante, la comunidad se moviliza. Esta camioneta es importante, no solo para ti. Instalaron sillas de jardín fuera, trajeron café y pasteles al granero, y se creó una reunión improvisada. Holly se colocó junto a Sterling y le ayudó a mezclar la pintura hasta conseguir el tono exacto. Ese turquesa vintage que había captado la luz 70 años atrás, cuando Harold condujo la camioneta por primera vez hasta su casa. «¿Listo?», preguntó ella. Sterling asintió con la cabeza y se puso la mascarilla.
Decidieron que él se encargaría de pintar. Era su proyecto, su logro, mientras Holly le ayudaba, manejando el equipo y manteniendo todo organizado. La primera pasada fue suave. El color transformó la imprimación gris en algo vivo. Sterling se movió metódicamente, tal y como había practicado, superponiendo cada pasada, manteniendo una distancia y una velocidad constantes. Sus manos se estabilizaron una vez que empezó. La memoria muscular tomó el control y el nerviosismo se desvaneció para dar paso a la concentración. Holly le entregó equipo nuevo para la segunda capa. El color se intensificó y el acabado se volvió brillante y rico. Al verlo surgir, Sterling sintió que algo cambiaba dentro de él. Esta camioneta había sido abandonada, olvidada, dejada a la ruina. Ahora brillaba bajo las luces del granero, hermosa e íntegra. Entre capa y capa, mientras la pintura se secaba, los vecinos reunidos compartieron historias sobre Harold. La anciana, que se llamaba Iris, recordaba cuando él había comprado la camioneta nueva. Pasó por delante de nuestra casa el primer día, dijo, sonriendo de oreja a oreja. Hacía años que no veía a Harold sonreír así. Eran tiempos difíciles, pero esa camioneta representaba la esperanza. Ya sabes, un nuevo comienzo después de todo lo que habían pasado. Wendell, añadió, mantenía esa camioneta en perfecto estado. Todos los sábados salía a revisarlo todo, para que funcionara a la perfección. Decía que un hombre debe cuidar lo que tiene, mostrar respeto por las herramientas que le sirven. ¿Alguna vez hablaba de su hija?, preguntó Sterling, incapaz de contenerse. El grupo se quedó en silencio. Finalmente, Virgil habló. No después de que ella se fuera. Antes de eso, a veces se notaba que la quería, pero algo se había roto entre ellos. Todos lo veíamos, pero nadie sabía cómo ayudar. Harold no era de los que aceptaban ayuda en asuntos personales. Dejó cartas, dijo Sterling en voz baja. Para mí, para quien encontrara el camión, explicando cosas, tratando de enseñar lecciones que él había aprendido demasiado tarde. Eso suena a Harold, dijo Iris, siempre pensando en el futuro, siempre tratando de construir algo que perdurara más allá de él mismo. La última capa quedó perfecta. Cuando Sterling dio un paso atrás y se quitó la mascarilla, la camioneta brillaba con su color turquesa y cromado y su belleza restaurada. Holly lo abrazó y los vecinos aplaudieron. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo Virgil, con voz entrecortada por la emoción. Es un buen trabajo, Sterling, un trabajo realmente bueno. Pasaron la tarde dejando que la pintura se secara mientras los vecinos se quedaban allí, y la reunión se convirtió en una celebración. Alguien trajo comida, otro trajo cerveza. El granero se llenó de risas y conversaciones, y Sterling se encontró en el centro de todo, ya no como el forastero de Chicago, sino como uno más, el hombre que había restaurado la camioneta de Harold Wade. Al caer la tarde, y cuando la gente empezó a marcharse, Virgil apartó a Sterling a un lado. «Has cambiado desde que llegaste», le dijo. «La primera vez que te vi, no estaba seguro de que duraras un mes. Pensé que eras otro urbanita que huía de los problemas en lugar de afrontarlos. Quizá lo era, quizá tú también, pero no solo huiste. Construiste algo aquí, arreglaste algo que importa». Cuando todos se marcharon, Sterling y Holly se sentaron en el granero mirando la camioneta. La pintura se había secado y tenía un acabado brillante. El color era perfecto. La camioneta parecía recién salida del concesionario en 1951. «Lo hemos conseguido», dijo Holly en voz baja. «Lo hemos conseguido», coincidió Sterling. Pero ambos sabían que la camioneta era solo una parte de lo que habían restaurado. La semana después de pintarla, Sterling y Holly trabajaron en los últimos detalles. El interior necesitaba atención. El asiento corrido se retapizó con una tela que combinaba con el patrón original, encargada a un proveedor especializado de Kansas. Se limpiaron y restauraron los componentes del salpicadero. Se pulieron los cromados hasta que reflejaban como espejos. Ahora que la camioneta tenía un aspecto impecable por fuera, cada pequeño detalle era importante. Holly
se había tomado unos días libres en el trabajo, diciendo que ya se ocuparía de las consecuencias más adelante. Hay cosas más importantes que mi trabajo, le dijo a su jefe. Ahora estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo del granero, cosiendo con cuidado la nueva tapicería al armazón del asiento corrido, mientras Sterling trabajaba en las últimas conexiones eléctricas. Háblame de mamá, dijo Holly de repente. Quiero decir, cuéntame de verdad, no la versión enfadada ni la versión distante. ¿Quién era ella antes de todo eso? Sterling dejó sus herramientas y pensó detenidamente. No sé si la conocí antes de eso. Ya era distante cuando yo era niño, siempre trabajando, siempre ocupada, nunca cariñosa. Pensaba que así eran todas las madres, hasta que iba a casa de mis amigos y veía a sus madres abrazándolos y hablándoles como si fueran importantes. ¿Alguna vez le preguntaste por qué? Una vez, cuando tenía unos 15 años, me dijo, hay gente que no es muy cariñosa, que debía estar agradecido de que me diera de comer y me proporcionara un techo bajo el que vivir. Sterling hizo una pausa. Ahora entiendo que ella solo repetía el único modelo de crianza que conocía. Harold la alimentaba y le daba cobijo, pero no sabía demostrar su amor, así que ella hizo lo mismo conmigo. ¿Y tú hiciste lo mismo conmigo?, dijo Holly en voz baja. Sí, hasta que vine aquí y encontré todo esto, dijo señalando el granero, la camioneta, todo, y me di cuenta de que tenía que romper con ese patrón. Instalaron juntos el asiento restaurado, atornillándolo en su sitio. Sterling se sentó primero y luego Holly se deslizó a su lado. El banco era lo suficientemente ancho como para que tuvieran espacio, pero lo suficientemente estrecho como para que sus hombros se tocaran. Sterling puso las manos en el volante y Holly apoyó las suyas en el salpicadero. Harold se sentaba aquí, dijo ella, con su esposa, con tu madre cuando era pequeña, y ahora estamos aquí sentados, 3 generaciones después, comprendiendo por fin lo que él no pudo comprender. A la mañana siguiente, Sterling decidió que la camioneta estaba lista para una prueba real. La condujeron varias veces por la propiedad, comprobando los sistemas y haciendo ajustes. Ahora necesitaba una prueba adecuada en carretera. Virgil apareció cuando se preparaban para salir, como si hubiera intuido el momento. ¿Primer viaje real?, preguntó. ¿Primer viaje real?, confirmó Sterling. ¿Les importa si voy con ustedes? Le hicieron sitio. Virgil se subió al lado de Holly. Sterling arrancó el motor. Esta vez arrancó inmediatamente, ronroneando suave y potente. Metió la marcha y salieron por el camino de entrada hacia la carretera principal. La camioneta se manejaba de maravilla, con una dirección precisa, frenos firmes y un motor sensible. Sterling condujo con moderación al principio y luego aumentó gradualmente la velocidad. A 80 km/h por la carretera desierta de Montana, la camioneta funcionaba como la seda. Holly se asomó por la ventana, con el viento en el pelo, riendo. Esto es increíble. Condujeron durante 1 hora por un paisaje que había cambiado muy poco desde 1951, pasando por ranchos y granjas, atravesando pequeños pueblos donde la gente saludaba al camión antiguo, por carreteras que Harold seguramente había recorrido innumerables veces. Cuando regresaron al rancho, Sterling sintió una plenitud que nunca antes había experimentado. La camioneta no solo estaba restaurada, estaba viva de nuevo, funcional, lista para circular durante décadas más. Esa noche, durante la cena que Ruth había traído, hicieron planes. He estado pensando, dijo Sterling. Harold era de Oklahoma. Se marchó durante la Dust Bowl y nunca volvió. Pero su historia comenzó allí. Creo que deberíamos llevar la camioneta allí, ver de dónde vino. Un viaje por carretera. Los ojos de Holly se iluminaron. ¿En serio? ¿Por qué no? La camioneta está lista. Dijiste que podías tomarte más tiempo libre. No tengo nada más que tiempo. Podríamos conducir hasta allí, ver su ciudad natal, comprender toda la historia. Me encanta, dijo Holly. ¿Cuándo? En 2 semanas. Me da tiempo para hacer las últimas comprobaciones. A ti, tiempo para organizar las cosas en el trabajo. Holly sacó su teléfono inmediatamente y revisó su calendario. Lo arreglaré. Es demasiado importante como para perdérselo.
Virgil sonrió desde el otro lado de la mesa. A Harold le gustaría llevar su camioneta a casa, en cierto modo, completar el círculo. Me parece bien, asintió Sterling, como si fuera el destino de la camioneta, no solo estar parada en un granero, sino ser conducida, llevar a la familia de viaje. Después de cenar, Sterling y Holly salieron al granero una vez más. La camioneta brillaba bajo las luces del techo, con su pintura turquesa, perfecta, cromada, brillante, cada detalle exactamente como debía estar. Lo hemos conseguido, dijo Holly, pasando la mano por el guardabarros. Hemos cogido algo abandonado y roto y lo hemos vuelto a hacer bonito. Lo hemos hecho. Sterling le rodeó los hombros con el brazo, y ella se inclinó hacia él, con naturalidad, con facilidad, como deben poder estar juntos un padre y una hija. Pero la camioneta fue la parte fácil. ¿Qué quieres decir? Arreglar nuestra relación fue más difícil. En cierto modo, todavía lo es. Pero lo estamos consiguiendo. Holly le abrazó con fuerza. Sí, papá, lo estamos haciendo. Se quedaron allí juntos, padre e hija, mirando la camioneta restaurada que los había llevado hasta ese momento. Fuera, Montana se extendía infinita bajo las estrellas, y la carretera a Oklahoma los esperaba, y todo lo que estaba roto finalmente se había reparado. El viaje a Oklahoma duró 3 días. Acamparon por el camino, con la caja de la camioneta llena de equipo, tomando carreteras secundarias a través de un país que el tiempo parecía haber olvidado. Sterling condujo la mayor parte del tiempo, pero Holly se turnó al volante, familiarizándose con la personalidad de la camioneta, la forma en que se desviaba ligeramente hacia la izquierda, el ritmo particular del embrague, el punto óptimo del acelerador en el que el motor cantaba. Hablaron más en ese viaje que en años, de todo y de nada. Holly le contó sobre las relaciones que no habían funcionado, las dudas profesionales que había estado arrastrando, los sueños que había temido perseguir. Sterling compartió historias de su propia vida que nunca había pensado contar, pequeños momentos que importaban, remordimientos que había acumulado, esperanzas que solo ahora estaba aprendiendo a expresar. La franja de Oklahoma era llana y azotada por el viento, el tipo de paisaje que o bien te llegaba al alma o bien te hacía querer seguir conduciendo hasta encontrar árboles y colinas. Llegaron al pequeño pueblo, de 800 habitantes, apenas más grande que cuando Harold se marchó hace 90 años, un martes por la tarde, cuando la calle principal estaba casi desierta. La mujer del Museo de la Sociedad Histórica reconoció inmediatamente el nombre de Harold. La familia Wade, dijo, sacando una carpeta con fotografías y registros antiguos. Una de las familias colonas originales. Tenían una granja a unos 16 kilómetros al norte de aquí. La perdieron en la tormenta de polvo, como tantas otras. Les mostró fotografías de la década de 1930, tormentas de polvo que convertían el día en noche, familias cargando sus pertenencias en camiones que se dirigían al oeste, entre ellas una joven pareja que Sterling reconoció de la fotografía que había encontrado en el diario de Harold. Su abuelo y su abuela, décadas más jóvenes, con los ojos llenos de determinación y miedo. Hay un monumento en la plaza del pueblo, dijo la mujer. Los nombres de todas las familias que se marcharon durante esos años, los West, están en él. Encontraron el monumento, una sencilla lápida con docenas de nombres. Harold Wade, Mary Wade. Cada nombre representaba a una familia arrancada de sus raíces, obligada a empezar de nuevo en otro lugar. Sterling pasó los dedos por el nombre de Harold. A su lado, Holly hizo lo mismo. Era tan joven, dijo en voz baja. Tenía 23 años cuando lo dejó todo atrás. Era más joven que yo, y reconstruyó su vida desde cero. Creó una vida completamente nueva en Montana. Construyó algo que perduró porque tenía que hacerlo. ¿Qué otra opción tenía? Siempre tenemos opciones. Sterling miró a su hija. Harold decidió quedarse cuando se enteró de la verdad sobre la aventura de tu abuela. Decidió criar a una hija que no era suya. Decidió conservar el rancho a pesar de las dificultades imposibles. No siempre fueron las decisiones correctas, especialmente con su hija, pero siguió eligiendo, siguió intentándolo, siguió apareciendo.
Condujeron hasta donde había estado la granja de los Wade. Ahora la tierra era un campo de trigo, propiedad de otra persona. No quedaba rastro alguno de la granja original, pero allí, de pie, azotado por el viento, Sterling sintió una conexión con Harold que no podía explicar. Allí era donde había comenzado la historia, donde un joven lo había perdido todo y había decidido reconstruirlo en otro lugar. El viaje de vuelta a casa fue más tranquilo, más reflexivo. Se tomaron su tiempo, parando en pequeños museos y atracciones turísticas, comiendo en restaurantes que servían comida exactamente igual que en la época de Harold. La camioneta funcionaba a la perfección, sin fallar ni un solo momento, llevándolos hacia el norte con la fiabilidad constante de algo construido para durar. Cuando volvieron a entrar en el camino de acceso al rancho, el sol se ponía detrás de las montañas, pintándolo todo de oro. Virgil y Ruth estaban en el porche de su casa, al lado, saludando con la mano. Sterling tocó el claxon original que seguía funcionando después de 70 años, y ellos le devolvieron el saludo. «Hogar», dijo Holly en voz baja. «Sí», asintió Sterling. «Hogar». Esa noche se sentaron en el porche a tomar café, viendo cómo las estrellas aparecían una a una en el cielo oscurecido. La camioneta descansaba en el granero, limpia y cuidada, lista para su próximo viaje. «He estado pensando», dijo Harley, «en mi trabajo, en Seattle, en lo que quiero». Sterling esperó, sin presionar. «Creo que quiero mudarme más cerca, no aquí. Necesito una ciudad de algún tipo, pero tal vez Montana, Missoula o Bozeman, algún lugar al que pueda visitar más fácilmente, estar más cerca». El corazón de Sterling se alegró. «Me gustaría mucho, y estaba pensando que tal vez podríamos hacer más viajes en la camioneta, convertirlo en algo habitual, no solo a Oklahoma, donde quiera que nos lleve el camino. Creo que a Harold le gustaría que se usara la camioneta, que se condujera, que llevara a la familia a vivir aventuras». Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Entonces Holly dijo, «¿Crees que lo hemos arreglado?» «Nosotros, quiero decir, ¿lo hemos arreglado de verdad?» Sterling consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que lo estamos arreglando. No es una restauración puntual como la de la camioneta. Es un mantenimiento continuo. Estar presentes, permanecer juntos, elegirnos el uno al otro. Pero sí, creo que vamos por el buen camino». «Bien». Holly apoyó la cabeza en su hombro. «Porque no voy a volver a perderte. Ya he perdido demasiados años. No me perderás, te lo prometo. Ahora estoy aquí. ¿De verdad? ¿Aquí?» 6 meses después, en una mañana de primavera que olía a hierba nueva y posibilidades, Sterling estaba en el granero mirando la camión. Holly se mudaba a Missoula ese fin de semana y habían planeado un viaje para ayudarla a instalarse. La camioneta transportaría sus pertenencias. Ella había insistido en ello. Decía que daba buena suerte, que la camioneta de Harold la ayudaría a empezar este nuevo capítulo. Sterling pasó la mano por el guardabarros, sintiendo la pintura lisa, el metal sólido que había debajo. La camioneta había sido su salvación, su maestra, su conexión con un hombre al que nunca había conocido, pero al que ahora sentía que entendía. Harold había intentado construir algo duradero, y lo había conseguido con el rancho, pero había fracasado con su familia. Sterling estaba decidido a tener éxito en ambos. Sacó el pequeño diario de cuero que había empezado a llevar, su propia versión de los diarios de Harold, en el que documentaba no solo el mantenimiento de la camioneta, sino también su propio viaje, lecciones aprendidas, consejos para quien quiera que lo leyera algún día. «Hoy he empezado un nuevo capítulo», escribió. «Holly se está acercando. La distancia entre nosotros casi se ha cerrado. La camioneta funciona perfectamente. El rancho se siente como mi hogar. Estoy construyendo algo que perdurará. No solo propiedades, sino relaciones, familia, amor, las cosas que realmente importan». Dejó el bolígrafo y miró alrededor del granero. La luz del sol entraba por las altas ventanas, iluminando las motas de polvo y haciendo que todo brillara. La camioneta estaba allí, paciente, lista para lo que fuera a venir. Sterling oyó el coche de Holly acercándose por el camino de entrada. Llegaba temprano, emocionada por la mudanza, por el futuro que estaban construyendo juntos. Salió a su encuentro.
Y cuando ella salió del coche, sonriente, feliz, se sintió completo. Habían cogido algo roto y lo habían arreglado. No solo la camioneta, sino ellos mismos, el uno al otro, el linaje familiar que había estado fracturado durante generaciones. Harold le había dejado más que una camioneta, le había dejado una lección. Nunca es demasiado tarde para restaurar lo que importa. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor por encima del orgullo, la conexión por encima del aislamiento, la esperanza por encima de la resignación. Sterling había aprendido esa lección y pasaría el resto de su vida viviendo.